En un último intento por lograr un acuerdo trilateral, los gobiernos de México y Estados Unidos dieron a Canadá 48 horas para sumarse al nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y precisamente sobre este tema conversaremos con Rodrigo Farfán Alegría, él es licenciado en Relaciones Internacionales. Bienvenido, Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Enrique? Feli, muy buenas noches a ustedes y a todo el público que nos honra con su presencia. Muchísimas gracias, Rodrigo. Y la pregunta obligada: han sido varios meses de un arduo seguimiento con respecto a estas negociaciones entre estos tres países, pero también nos encontramos con la posibilidad de que Canadá no se integre. Claro que sí, Enrique. Pues mira, estamos justamente a horas, y de verdad es que literalmente estamos a horas, no es que a minutos, de saber qué es lo que va a pasar con el futuro del Telecán. De entrada, nada más poner al público televidente con antecedente de que México y Estados Unidos ya lograron previamente un acuerdo entre las dos naciones, en el cual, pues bueno, ya se le dio para adelante. Inclusive por ahí mencionaba el actual presidente electo que México y que el próximo gobierno de la República no le va a mover prácticamente ni una coma al acuerdo que ya se ha generado con este gobierno al mando del presidente Enrique Peña Nieto. Hoy, precisamente hoy, vence el plazo en el que Estados Unidos emplazó al gobierno de Canadá y a su primer ministro Justin Trudeau para que puedan lograr o no un acuerdo comercial con los Estados Unidos, y eso pues por supuesto por ende que se pueda lograr un acuerdo trilateral. La verdad es que todo el mundo, y podría decir literalmente todo el mundo, está en vilo. Vemos algunos medios internacionales europeos, algunos medios internacionales de otros continentes que están muy pendientes de lo que va a pasar. Estamos a segundos en saber se logra o no el acuerdo trilateral con Canadá, o queda únicamente el acuerdo comercial entre México y los Estados Unidos. Yo en lo particular, y poniendo al público televidente como antecedente, hay dos temas fundamentales que son los que están deteniendo este acuerdo. Por parte de Canadá, pues bueno, pone muchas restricciones a lo que es la industria de los lácteos, y por parte de Estados Unidos, pues bueno, está la discusión que además inició desde que comenzaron las negociaciones del Telecán con el artículo 19 de este tratado, que tiene que ver con la solución de las controversias. Ahí, precisamente en esos dos artículos, hay otros más temas que están alrededor de todo esto, como es el de no seguir subiendo aranceles. Sabemos que Estados Unidos puso aranceles al acero, al aluminio, pero estos dos temas, que es el de los lácteos y que es el del artículo 19, pues son los que tienen entrampados la negociación entre los Estados Unidos y Canadá. Rodrigo, en este escenario entonces, la expectativa que mantendríamos respecto al tema, ¿cuál sería? ¿Positiva, negativa o todavía en duda de saber qué es lo que estarían haciendo? Los negociadores, sobre todo canadienses, han dado una expectativa muy positiva sobre las cosas. Han dicho que estamos a nada, que estamos a minutos, que estamos prácticamente a instantes de que se pueda concretar. Lo cierto es que cuando se les pregunta ¿qué pasa? Ya se dio la negociación, pues únicamente nos ponen estos dos temas como trabucos en los cuales pues no han podido llegar a acuerdos. Yo en lo personal, Feli y Enrique, creo que es una cosa que tiene que llegar a los mejores cauces, porque a todos les conviene a los Estados Unidos, le conviene a Canadá, le conviene por supuesto que a nuestro país. Sin lugar a duda, es en estas negociaciones, en este juego de ceder, en este juego en el que, pues bueno, conocemos cómo se dan y cómo se gestan los grandes acuerdos internacionales, pues cada país está jugando su juego. Por ahí comentan que inclusive pudiera ser hasta mañana y se pudiera extender hasta mañana, si así lo decidiera el gobierno de los Estados Unidos, a que se pudieran concretar los temas, si es que los avances son positivos y son para adelante. Inclusive Canadá se ha mencionado que podría decir, bueno, tú me pusiste como fecha fatal el día de hoy, yo podría decir que todavía me quiero esperar. El punto es que se tiene previsto que se firme o que se tenga que firmar ya este acuerdo, ya sea bilateral o trilateral, el próximo 29 de noviembre. Es la fecha fatal que se tiene, inclusive es un día antes de que salga el actual presidente de la República, en el caso de México. Pero pues estaremos muy pendientes, Rodrigo, de todo lo que suceda con respecto a este tema tan importante en donde obviamente está incluido nuestro país. Rodrigo Farfán Alegría, internacionalista, muchísimas gracias por tomarnos la llamada.
Con mucho gusto, Enrique, Feli, un saludo para todo el auditorio. Un gran saludo para allá. Muchas Buenas gracias. noches.